Pues la Fiscalía del Estado de Veracruz informó que obtuvo de un juez de proceso y procedimiento penal oral en el distrito de Jalapa, allá en Pacho Viejo, en el penal, pues imputación en contra de Jorge Winkler, el ex fiscal general del Estado de Veracruz. Dice este comunicado, objetivo prioritario de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz por los presuntos delitos de privación de la libertad en su modalidad de secuestro, desaparición forzada de personas, y así habló, así lo explicó el gobernador Cuitlahua García sobre esta detención. En Veracruz nos hemos comprometido a revertir los daños de las épocas más nefastas en que nos sumieron las administraciones pasadas. Entre ellos, el lastimoso deterioro en las instancias de justicia por actos de corrupción o comisión de otros delitos por funcionarios de los órganos que debieron procurar justicia y en cambio la pervirtieron. Después de algún par de meses de la llegada de nuestro gobierno, percibimos que los presuntos delincuentes de homicidios, feminicidios y secuestros no eran perseguidos con eficacia y dedicación por el fiscal de ese entonces. Por el contrario, aquel titular de la Fiscalía Estatal se dedicó a utilizar sus propias omisiones para que se nos golpeara mediáticamente por la inseguridad que él no combatía. No olvidar que en esa campaña en los medios de comunicación también se utilizó la nómina de la propia Fiscalía General del Estado. Peor aún, en la gestión de Jorge N. frente a la Fiscalía, cundió la impunidad desde el órgano que debió haber detenido a responsables de los delitos graves como el secuestro. Era su atribución combatirlo, a través de la unidad que llevaba precisamente ese nombre, la especializada en combate al secuestro, unidad dependiente totalmente de la Fiscalía a su cargo. Fue ominoso que en su gestión existieran carpetas escondidas contra homicidas y secuestradores, indicativo de que se negociaban con los delincuentes a fin de no proceder en contra de ellos. También, durante el tiempo en que él era fiscal y todavía gobernaba Miguel Ángel Yunes Linares a finales del 2018, se supo por los medios de comunicación sobre audios donde se oía negociar la procuración de justicia con presuntos delincuentes de la administración duartista. Se deduce que el objetivo era dejar carpetas endebles y, con la complicidad de un par de jueces. Mensaje de hace unos momentos del gobernador de Veracruz. Sí, es correcto. Del gobernador de Veracruz, Cuitlahua García. Así lo justifica. El juez le impuso una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por lo pronto de 1 año. Veremos cómo se defiende el abogado Winkler. Pero, pues, María José Gamboa, diputada hoy federal por el Partido de Acción Nacional, antes diputada por el Estado de Veracruz, que también le tocó debatir este asunto del famoso desafuero entonces del fiscal. Y bueno, pues una mujer muy cercana, que además ha estado haciendo, pues, la voz, digamos, de la expresión ayer, una vez que fue detenido Jorge Winkler, ingresado al penal de Pacho Viejo. Diputada, muy buen día. Buen día. Muy buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar con su auditorio, sus órdenes. Ya ha estado haciendo usted, diputada, pues una serie de señalamientos sobre los excesos que se han visto en la persecución, y ya escuchamos una vez más lo que piensa y cómo fundamenta las presuntas irregularidades cometidas por el exfiscal en voz del propio gobernador. Bueno, la mitomanía de Cuitlahua García no es nueva ni creo que sorprenda a nadie. Dijo 27 mentiras en un minuto, ¿no? Para empezar, en la destitución de Jorge Winkler como fiscal, él sabe perfectamente que se cometió una ilegalidad y sabe perfectamente que no le importaban los números en Veracruz de seguridad, ya que el día de hoy estamos peor que nunca. De hecho, el nivel de extorsiones y secuestros ha incrementado para llegar al punto en el que estábamos cuando estaba Javier Duarte, que por cierto muy parecido en forma de gobernar y en cercanía con Cuitlahua García, y de ahí pues esta hazaña desmedida en contra de Jorge Winkler. Quiero recordarle al auditorio que quien acusa a Jorge Winkler es justamente un empleado de Luis Ángel Bravo, y la esposa de Luis Ángel Bravo son los que hacen un señalamiento que realmente no tiene ni pies ni cabeza, y que confío que la justicia, bueno, pues le concederá la razón. Y desde ahí empiezan las mentiras del gobernador. A ver, la fiscalía no logró, para empezar pretendían 2 años
de prisión preventiva y no la obtuvieron, porque no tienen el sustento legal para sostener las acusaciones que le han hecho, y lo único que se logró pues es lo que lograron es el año que el propio tipo de delitos marca, nada más. El domingo, porque se amplió el término, y el domingo se retomará la audiencia, el domingo ya veremos, ¿no? A lo mejor es otra historia. Decía, diputada, Luis Ángel Bravo, acusaciones, uno de sus ex empleados y la esposa del ex fiscal también del estado de Veracruz. Sí, pero uno de los, es que es el mismo, conozco el caso, el expediente, porque es el mismo con el que lo intentaron enjuiciar, Ciro. Cuando lo intentaron llevar a juicio político al Congreso del Estado, que no pasó, que lo perdió Morena, que lo perdió el gobernador y la fiscalía en el propio Congreso porque no había sustento legal. Es el mismo expediente, por lo que entiendo, ¿no? Pero hay cosas importantes además que quiero comentar. Digo, el hecho que sea el exfiscal el que encarceló Jorge Winkler por el tema de fosas clandestinas, desapariciones forzadas y demás, el que ponga a sus empleados a denunciarlo, creo que a la gente que ha visto todo, pues ya le da bastantes datos. Pero aparte de eso, quiero comentarte que ayer los compañeros reporteros emitieron un oficio pidiéndole al juez de control que la audiencia fuera pública, que el propio Jorge Winkler quiere que la audiencia sea pública. Es el gobernador del estado, a través de su fiscal, quienes se niegan a que la audiencia sea pública. Entonces yo me pregunto, si ellos están haciendo justicia, como dicen, ¿por qué no dejar que estén los medios de comunicación ahí y que ellos escuchen todo? Que el pueblo de Veracruz escuche todo el juicio, que cada quien ya toma una decisión sobre su postura. Por lo pronto, 1 año de cárcel para el señor Winkler. El tipo de delitos que están imputando marca la ley que ese es el tiempo que se da, pero no está dicho nada. Esta pírrica victoria de una fiscalía acostumbrada a las triquiñuelas no significa que vaya a estar 1 año efectivamente en prisión. Todavía la audiencia se va a retomar el domingo y pues yo tengo mucha fe en que la ley se va a imponer, que la justicia se va a imponer y que van a dejar de molestar ya a la familia del exfiscal Jorge Winkler, porque quiero comentarte que no fue ningún procedimiento, no sepa, inteligencia, Diputada, dejamos de escucharla. un GPS. Sí, ya no la estamos escuchando. Ya no estamos escuchando a la diputada, a Marijose Gamboa. María José, precisamente porque pues, tenemos un antecedente inmediato anterior, ¿no? Que es el de José Manuel del Río, detenido justamente en diciembre, liberado apenas en el mes de mayo, finales por ahí de mayo, caso de como de 6 meses en la cárcel y declarado absolutamente preso político, esto pues por cercanos no solo a él, su familia, propio Ricardo Monreal, pero no sé si se parezcan en todo caso por el tipo de defensa que se le puede hacer a quien también querían dejar en la cárcel, creo que 1 año y medio, 2 años, y simplemente estuvo 6 meses por violaciones al procedimiento. Pero pues ya no sé si tendremos oportunidad de poder escuchar si ella aprecia que en la defensa de Jorge Winkler hay algún tipo de violación al procedimiento que pueda ser defendido pues en juzgados. Ya vimos, no locales, pero sí federales, ¿no? Cuando la justicia normalmente cambia, ¿no? Ya está, ahí, diputada. Sí, muchas gracias, perdón, creo que se cortó la llamada. Sí. Nada más quería comentarte que tampoco fue parte de un procedimiento de inteligencia o toda una estrategia para poder detenerlo, no. Fueron de la manera más burda y más ilegal, pusieron un GPS en el carro de la hija de Jorge Winkler, que no tiene nada que ver, en el de su esposa, en el de su hermano. A través de procedimientos ilegales pusieron GPS en los vehículos y así fue como pudieron pues llegar a la localización de Jorge, pero no fue ninguna estrategia ni nada que se le parezca. Realmente todo lo que dijo Cuitláhuac García pues es mentira, y confío en que en la audiencia del domingo, que se dé a conocer, que el abogado Rodolfo Félix Cárdenas dé a conocer más detalles, pues la gente sepa que bueno, confiamos en que va a lograr su libertad.
Muchas gracias por la información, diputada. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Muy buenos días. Buen día. Gracias, diputada. Marijose Gamboa, diputada federal del PAN. Domingo Veracruz. 31, Ciro, el domingo 31 a las 12 del día. Entonces es la continuación de esta audiencia y pues ya estaremos viendo la defensa, el planteamiento que hace, pues para tratar de revertir los 12 meses, en todo caso el total de la acusación, el abogado Rodolfo Félix Cárdenas, ex fiscal además, ex procurador de la Ciudad de México, ¿no? Por ahí lo ubicamos, ya en varios casos, hace varios años como abogado litigante defensor. Vamos a pausa, 8:35, volvemos.